metros a ciegas, porque me gustaría que aprovechásemos la oportunidad para que todos conectemos con nuestro corazón. ¿Estáis de acuerdo? Quizás, si con el dedo pulgar de la mano derecha os tocáis la arteria radial de la mano izquierda, podéis escuchar vuestro corazón. ¿Lo tenéis? ¿Os acordáis del Principito? Tenía una frase genial que decía: lo esencial es invisible a los ojos. Ahora, todos somos el Principito. Y he querido hacer este experimento aquí con vosotros porque no me gustaría que me pasara lo mismo que me sucedió cuando me animé a participar en un programa de máxima audiencia en la televisión pública de este país. No os preocupéis, enseguida os pido que os quitéis los antifaces. Sé que puede ser un poco agobiante. Pero estas charlas van sobre resiliencia. Y estoy de acuerdo. El ser humano es maravilloso. La capacidad que tenemos de reconstruirnos, de ir siempre un pasito más allá, de levantarnos una y otra vez, viene de seguir nuestra especie. Venga, va, quitaros los antifaces. Y decidme, ¿qué veis? ¿A una chica? ¿Una chica guapa? ¿A una chica guapa en una silla de ruedas? ¿O a una chica guapa en una silla de ruedas que va a contarnos otra historia de superación personal? La realidad, espero que tengáis ese interruptor del que hablaba apretado, o a algunos se le ha escapado un ¡ah, qué valiente! Mírala, ahí subida, delante de todos. La realidad es que a mí me encanta hablar, y podría estar aquí un montón de ratos contándoos mi historia personal. Empezaría por aquel un microsegundo, de una madrugada del 2001, cuando mi vida se fundió en negro en el asiento de atrás de un coche a máxima velocidad. Y continuaría pues, por todas las etapas del duelo que supongo también conocéis. La negación. No, esto no me puede pasar a mí. Esto es algo que les pasa a los demás. La ira. La vida es una mierda. ¿Por qué? Porque me ha tenido que pasar esto a mí. La negociación. Bueno, venga, rapidito. Aprendo la lección y vuelvo a donde estaba. La depresión. Me quiero morir. Yo no quiero vivir en una silla de ruedas. Y por fin, la bendita aceptación. Si esto es lo que hay, vamos con todo. Y os prometo que por un instante, cuando Raúl me hizo el regalo de invitarme a estas charlas, esa fue mi primera acción. Pero por otro lado, ¿cuántas historias de superación hay en el mundo? Miles, y mucho más potentes que la mía, seguro. Así que saqué mi comodín mágico, ese que utilizo cuando tengo que tomar decisiones importantes, y me hice mi pregunta fetiche. ¿Desde dónde y para qué? ¿Desde dónde quiero estar yo hoy aquí subida a este escenario? ¿Desde el ego? Ese pequeño gran ser que todos llevamos incorporados de serie. Quiero subirme aquí y contaros que bueno, sí, que la vida a veces te da golpes duros, pero que bueno, que yo soy una persona resiliente y que me sobrepuse a todo y que aprendí a vivir en una silla de ruedas y a ser feliz. Sería una bonita historia. ¿Os gustaría a todos? Seguro. Incluso os podréis emocionar. ¿Cuándo? Se ha ido. Sí. Y cuando acabase... Bueno, ¿me oís, no? Sí. Ahora. Cuando acabase de contaros mi historia... y cuando acabase de contaros mi historia, yo me sentiría satisfecha y mi ego se sentiría reforzado y yo feliz con él. Pero, ¿y vosotras? ¿Vosotros volveríais a casa? Y si alguien os preguntara que de qué iban estas charlas, estoy segura que diríais algo así como: ah, sí, una chica en silla de ruedas. ¡Fua! Es una valiente, ¿eh? ¡Cuánta resiliencia! Una campeona. No me gustaría nada. ¿Por qué? Porque esto no va de mi historia, esto va de nuestra historia, la de todos. Así que, por otro lado, cojo mi ego, lo dejo a un lado, lo aparto y elijo comunicarme con vosotros desde el corazón, para ser meramente el vehículo a través del cual contaros que muchas veces las cosas, las personas, no son como las vemos de primeras. Que tenemos tantos prejuicios inconscientes que no nos dejan ver la esencia de lo que tenemos delante. La realidad del corazón de
pero déjalo, se Sí, escucha se bien. escucha bien. Sí, sí. Bueno, ya lo siento. No, que se escucha perfecto. O sea, que... Un poco. Mi segunda pregunta, mi para qué. Se va. ¿Cuál es el propósito de todo esto? ¿Cuál es el mensaje que me gustaría que os llevaseis a casa? ¿Sabéis lo que es un propósito? Un propósito es poner tus dones y talentos al servicio de los demás. Un propósito es algo mucho mayor que un objetivo. Que si bien tener objetivos en la vida y metas es súper importante y fundamental, es algo egótico, algo que cumples. Sin embargo, un propósito es algo que vives. Y mi propósito, lo que a mí me gustaría conseguir en la vida, es que la sociedad en general consiguiese ver con los ojos del corazón. Y en la medida de lo posible, eliminase prejuicios de nuestros ojos físicos. Porque... el micrófono. Os decía que en la medida de lo posible eliminamos prejuicios de nuestros ojos físicos. Y de esta manera conseguir subirme a este escenario y deciros y conseguir de esta manera que dejéis de verme como la pobre chica en silla de ruedas y empecéis a ver a la tía valiente que pone siempre el foco en la solución y no en el problema. Y que se ha subido a este escenario para compartir con vosotros una serie de herramientas de poder que son gratuitas al alcance de todos. Pero lo mejor es que esa chica no soy yo. Esa chica eres tú y tú y tú, porque todos tenemos nuestra propia historia de superación. Todos nos hemos caído y nos hemos levantado. Todos hemos sufrido una pérdida, una enfermedad, un desamor, una desilusión. Lo importante es saber lo que aprendemos de esas bajadas de la noria. Porque, ¿sabéis cuál es la única diferencia entre vosotros y yo? Que yo tengo un cartel de neón luminoso debajo del culo y todos vosotros es lo primero que veis cuando me miráis. ¿Sabéis lo que es la ley del espejo? Esta ley nos dice que el origen de todo sentimiento negativo hacia una persona está en nuestro corazón y no en la otra persona. ¿Qué me había pasado a mí con 24 años? Que sin yo quererlo, ni buscarlo, ni siquiera imaginármelo, me había visto condenada a vivir en una silla de ruedas. Pero lo peor de todo es que yo creía que eso me hacía menos válida. Que yo creía que por ir en una silla de ruedas había descendido un montón de peldaños en la escala de la aceptación social. Que yo creía que la gente me miraba con pena y con condescendencia. Que yo creía que no iba a volver a trabajar. Que yo creía que no iba a volver a enamorarme. Que yo creía que no iba a volver a viajar. Que yo creía. Entonces, ¿qué estaba proyectando a los demás? Todo eso que yo creía es lo que estaba proyectando. Y efectivamente así es como me estaban viendo. Decía Epicteto, un filósofo griego de la época de los estoicos, no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que nos contamos acerca de lo que nos sucede. Y estoy de acuerdo. Yo estaba enfadada con el mundo y con la gente que así me veía, pero en realidad estaba enfadada conmigo misma, porque todo comienza y todo termina en uno mismo. Como si es la proyección la que juega con nuestra mente, devolviéndonos una imagen como un espejo que nos devuelve la imagen que estamos generando. ¿Y qué creéis? Pues que un día me cansé de ser la víctima del mundo y empecé a jugar con el mundo y empecé a verme como me sentía, la mujer empoderada y valiente que haría de la adversidad ventaja. Y pequeños actos como estar en un bar con mis amigas tomándome algo y levantarnos por turnos a la barra a pedir, podría ser un a priori, yo no puedo ir, vete tú, o un levantarme. Y cuando en la barra me viese con 4 copas de vino y un plato de bravas que acercar a la mesa, hacer un barrido en todo el local, buscar al chico más guapo y pedirle que me ayudase a llevarlo a la mesa. Esto siempre me hizo ganar puntos con mis amigas, que fueron las primeras en entender que yo era una más, para lo bueno y para lo malo. 1000 historias de viajes, de excursiones, de deportes, de playas, de aviones, me han hecho entender que una sonrisa y el sentido del humor son las mejores herramientas que
que podemos poner en práctica para devolver, para romper límites de las personas que quizás nunca se han visto ante alguien que está con una discapacidad física, como era mi caso. Pero es que lo mejor de esta historia es que vivimos en un mundo dual y que somos libres de escoger dónde nos queremos posicionar, en lo bueno o en lo malo. Porque otro mantra que llevo por bandera es el movimiento genera movimiento. Uno no puede quedarse quieto, parado, esperando que las soluciones le lluevan del cielo. Soy una enamorada de las puertas en general. Me encanta fotografiarlas en todos mis viajes. Pero sobre todo, soy una enamorada de las puertas como metáfora de vida. Creo que la vida va de eso, de abrir puertas y ver dónde nos llevan. Cuando a mí me dieron el alta en el Hospital de Parapléjicos de Toledo, por un momento sabía que empezaba lo duro de verdad. Porque dentro del hospital, todo lo físico es fácil. Os podéis imaginar, es un lugar súper adaptado a las ruedas. Está lleno de rampas, las puertas son enormes, las escaleras, los ascensores son inmensos. Pero si hasta la barra del bar es unos centímetros más baja para que te sientas cómoda. Pero eso no es la vida real, eso es una burbuja. Así que me dieron el alta y por un momento me vi en una casa nueva. No podía volver a mi antigua casa, estaba llena de barreras. Tenía miedo a casi todo. No tenía nada que hacer. Y lo peor es que me sentía súper triste. Pero en el fondo de mi corazón sabía que tenía que hacer algo. Tenía que dar un primer paso. Y empecé por tener ese diálogo interno tan necesario. Y me dije, a ver, Sonsoles, ¿qué sabes hacer? ¿Qué motivación puedes encontrar para levantarte cada mañana de la cama? Y me dije, pues si en 25 años a lo que más tiempo he dedicado es a estudiar, empieza por ahí. Cuando yo acabé la carrera, por un momento me planteé la posibilidad de hacer un máster, pero entonces no podía pagármelo. Y ahora seguía sin poder pagármelo. Me podía haber parado ante el primer obstáculo o haber cogido fuerzas y focalizar la búsqueda. ¿Y qué creéis? Pues que encontré una pequeña asociación que pertenecía a la ONCE y que estaba patrocinando una serie de becas y solo pedían 2 requisitos. Por un lado, tener una licenciatura previa y por otro, tener una minusvalía. Bingo, acababa de abrir mi primera puerta, que me sacó de casa, me alejó de la pena y me dio la oportunidad de conocer nuevas gentes y nuevas enseñanzas. Era el sueño de mi vida hacer un MBA de Dirección y Administración de Empresas, siendo yo farmacéutica y no habiendo visto un balance contable en la vida. No. ¿Fue mi gran oportunidad? Sí. Y digo sí porque de ahí saqué 2 grandes caminos a recorrer. Por un lado, conocí a una amiga hermana, de esas que te pone el universo cuando más las necesitas. Y de su mano me abrió la mente a disciplinas hasta entonces desconocidas para mí, como la meditación, el mindfulness, la psicología positiva, el coaching, la astrología, las terapias alternativas, un sinfín de ellas que me han acompañado hasta hoy. Y por otro lado, cuando acabé esas prácticas, pues cuando acabé de estudiar, tuve la oportunidad de hacer unas prácticas en una industria farmacéutica de máximo nivel. Mudarme así a Barcelona, cerrar para siempre la etapa de Madrid y empezar a desplegar mis alas. Con esta historia os quiero contar que un pequeño gesto, un pequeño movimiento puede hacer que todo tu universo gire. Pero sí, hay que ser proactivos y dar ese primer paso. Desde entonces, desde aquella primera puerta que yo abrí, he abierto muchísimas puertas más y estoy eternamente agradecida a todos los caminos y todas las experiencias que me han abierto. Porque el poder del agradecimiento es otro mantra que llevo por bandera. Quizás porque soy consciente de que estoy viviendo mi segunda oportunidad. Porque me podía haber muerto en aquel coche amasijo de hierros. Y es que, ya lo dijo Confucio, todos tenemos 2 vidas. Y la segunda comienza cuando te das cuenta de que solo tenemos una. Por eso me acuesto cada noche dando gracias por las pequeñas cosas, por las cosas cotidianas de cada día. No hablo solo de agradecer si me hacen un regalo o si me toca la lotería, que también. Hablo de agradecer la plenitud de la vida.
Porque, venga, va, levantad la mano. ¿Cuántos de aquí estáis agradecidos a vuestras manos por ser capaces de llevaros el alimento de manera autónoma a vuestra boca? ¿Ninguno? Sí, bien. ¿Y cuántos de aquí estáis agradecidos a vuestros pies porque os brindan el disfrute de dar un paseo sobre la hierba húmeda en las tardes de verano? ¿Y cuántos de aquí estáis agradecidos a vuestros brazos que habéis descubierto lo mucho que os gusta abrazar fuerte a la persona amada? Hablo de eso, de las pequeñas cosas, de las que nos vienen de serie y no somos conscientes que tenemos hasta que las perdemos. Yo sé que a más de uno pasar 24 horas en el Hospital de Parapléjicos de Toledo les abrirían los ojos, estos y también los del corazón. Pero yo no quiero que tengáis que pasar por ahí para que seáis conscientes. Por eso estoy tan agradecida, Raúl, a esta oportunidad que me dais, para deciros que el poder del agradecimiento es una de las emociones positivas más potentes que podemos poner en práctica cada día. Las personas agradecidas son mediblemente más agradables, más amables, viven más satisfechas, duermen mejor, son menos envidiosas y tienen menos porcentaje de padecer estrés y depresión. ¿Cómo vamos? Ya os dije al principio que me encantaba hablar. Y antes de contaros un poco mi experiencia por la tele y lo que aprendí de ella, me gustaría compartir dos herramientas de poder más. Por un lado, el poder de saber perdonar, que más que un acto de generosidad para con quien te ha dañado, es un acto de amor para contigo. Y no sabéis lo que aligera nuestras propias mochilas personales. Y por último, este es uno de mis favoritos, la coherencia de conocerte a ti mismo. Porque si no sabes quién eres, qué te gusta, qué te mueve, cuáles son tus valores, puedes estar contradiciéndote continuamente. Y eso vuelve loco a cualquiera. ¿No os parece súper triste que muchas veces cuando llegamos a un sitio nuevo que no nos conocen, a una entrevista de trabajo o a un casting y te preguntan ¿quién eres? Pongamos por ejemplo ¿quién es María? Y María responde pues soy María, tengo 30 años, soy de Burgos, soy periodista, estoy casada y soy la madre de Juan. ¡Qué bien, María! ¿Y qué más? Porque si te mudas de ciudad, cumples años, pierdes tu trabajo, te divorcias y tu hijo pasa la mitad del tiempo con su padre, ¿quién eres? En esta sociedad vamos tan, pero tan en piloto automático que la mayoría de las personas no dedican el tiempo suficiente para autoconocerse. Hacer ese viaje interior tan necesario de explorar tus sombras y también tus luces. Y tener como consecuencia la coherencia de pensar, sentir, hacer, alineado con lo que cada uno es, con lo que es su ser verdadero. Y si además tenéis la suerte de ese viaje interior, poder unirle un viaje exterior que te permita coger distancia y poner kilómetros de por medio como para poder ver tu vida en perspectiva, te darás cuenta de que no somos el ombligo del mundo. Y quizás te pasen cosas tan mágicas como las que me pasaron a mí cuando me animé a irme 40 días al desierto del Sáhara de Marruecos. Y me di cuenta que yo no soy el ombligo del mundo y que mis circunstancias, el hecho de ir en una silla de ruedas, podía ser visto hasta como una ventaja desde otros ojos de otros hombres y mujeres mucho más esclavos de su condición social, política, económica y religiosa de lo que podía ser yo esclava de una silla de ruedas. Pero bueno, esta historia, que es para mí una preciosa historia, es la que tengo novelada en mi primer libro, que os decía Raúl, Vitaminas para el alma, que podéis encontrar en Amazon, un poco de promoción. Y ya llegados a este punto, ahora que creo que me conocéis un poco más, no tanto por mi vida personal, de la que solo os he dado pinceladas, sino por mis valores y sobre todo por mis herramientas de poder, os hago dos preguntas. ¿Por qué creéis que me presenté a un talent show de cocina en una televisión pública? ¿Y por qué creéis que cuando salí tuve una sensación agridulce cuando toda la prensa se hizo eco con titulares tipo «La primera aspirante de Masterchef en silla de ruedas»? Mi propósito, recordad,
algo que va mucho más allá de mi objetivo, que si bien era pasármelo bien y disfrutar de la experiencia, mi propósito era eliminar los prejuicios de la gente que miraba a personas con discapacidad física. Las pocas veces que yo había visto a alguien en la tele con una discapacidad física estaba enfocado desde la pena y la telemendicidad. Y yo quería romper con eso. Además, hice un análisis interno de mis talentos y mis habilidades. Y me di cuenta de que era capaz de estar a la altura de lo que exigía el programa. Eso es autoconocimiento. Nunca me hubiese presentado a un programa de pruebas físicas tipo CrossFit, mover ruedas de un camión, subir cuerdas, porque yo no podría hacerlo, y eso también es coherencia. No quería ningún puesto por autoinclusión positiva ni por imagen. Así que una vez que tuve claro estos puntos, me presenté y decidí mostrarme tal cual me sentía. Acordaros, la ley del espejo. La gente ve lo que tú les enseñas. A pesar de que esto me supuso pagar un peaje dentro del programa. Porque la tele es así, la tele busca comunicarse desde los conflictos, las discusiones, las historias de superación, incluso las falsas historias de amor. Pero bueno, yo lo asumí y yo creo que lo conseguí por el feedback que tuve después. Mucha gente me dijo, gracias Sonsoles, porque nunca habíamos visto a nadie ser uno más. Pero a lo que voy, y recordad el título de esta charla, que ven tus ojos, o sea, cuáles son los límites que tú tienes cuando miras a los demás. Así que, una vez llegado a este punto, me gustaría, ya para terminar, hacer este juego con vosotros. Imaginaros un programa de televisión al que se presentan 15 personas anónimas, 14 de pie y una sentada. ¿Cuál diríais vosotros que a priori lo ha tenido más difícil en la vida? ¿Cuál diríais vosotros que a priori tienen menos herramientas de poder para desenvolverse en la vida? ¿Cuál creéis vosotros que de todas esas bajadas y subidas por las que todos pasamos han sacado más aprendizaje y lo han puesto en valor? Porque quizás en ese grupo podría haber, y digo quizás, una mujer maltratada por su exmarido, con heridas tan profundas que tiene el odio incrustado hacia su exmarido y hacia todos los hombres, y de ahí no se mueve. O quizás podría haber un chico joven que ha pasado por el infierno de las drogas y las adicciones, que utilizaba estas sustancias para llenar vacíos emocionales, que nunca quiso ni supo explorar, y que con un poco de ayuda y el paso de los años consiguió salir de ahí, pero en vez de hacer un viaje de autoconocimiento y ponerse en manos de profesionales que le ayudasen, prefirió seguir tapando esos agujeros con drogas legales que se venden en farmacias. O quizás en ese grupo podría haber una chica joven que ha sufrido bullying en el colegio, que ha cambiado 4 veces de colegio y que a día de hoy se sigue sintiendo el patito feo del cuento y que prefiere anular su propia personalidad para reflejar la personalidad del de enfrente, con la única intención de ser aceptada en el grupo. O quizás podría haber un chico que llegó a la adolescencia y cuando se dio cuenta que su condición sexual no era la que se esperaba de él, prefirió no darles tiempo a sus padres a que lo asumiese y salir de casa y vivir en albergues de acogida y acarrear todos estos años con el odio en su mochila personal. O quizás podría haber, y con esto acabo, una chica que se quedó parapléjica a los 24 años y que después de pasar por todas esas etapas del duelo, hizo de sus puntos de inflexión aprendizaje. Y que cuando lo tuvo claro, quiso subirse a este escenario para gritarle al mundo que no dejes que el dolor y el sufrimiento te lleve al límite para dar el primer paso en tu camino de crecimiento personal. Pero, ¿qué creéis que vio la prensa? ¿Por qué solo la chica en silla de ruedas ocupó titulares de todos los periódicos que se dedicaban a hablar sobre los programas de televisión? ¿Por qué solo a la chica de ruedas le hicieron entrevistas y a sus compañeros ninguna? ¿Quién estaba mirando a quién con límites en sus ojos? Y sobre todo, como os decía al principio, esto no va de mi historia, esto va de nuestra historia. Así que, para terminar, me gustaría dejaros 2 preguntas. ¿Qué ves tú cuando miras a los demás? Y sobre todo, ¿qué te gustaría que el mundo viese de ti? Y os dejo con esta fotografía que creo que habla por sí sola. Muchas gracias.